El motor THP, también conocido como Prince o EP6, es un motor que apareció por el año 2006, ganador del premio al mejor motor de Europa más de 7 veces, pero a la vez conocido por su poca fiabilidad como TH Pum. Fue equipado por el grupo Peugeot Citroën y por Mini Cooper de BMW, ya que estas compañías trabajaron juntos en su diseño. Existen más de 8 versiones de este motor, desde los 150 caballos hasta los 270, pero ¿qué cambia exactamente? En el 2002, Peugeot y BMW querían un motor especial, un motor capaz de ganar el premio al mejor motor europeo del año varias veces consecutivas, y para ello tendrían que arrancar de cero y trabajar en conjunto. Las principales necesidades del mejor motor del año son bajo consumo, alta potencia y bajas emisiones. Estas necesidades, a su vez, compiten dentro del tamaño del motor. Peugeot escogió la categoría 1.4 a 1.8 litros. Obviamente, para reducir el consumo pero mantener potencia, se utilizó la cilindrada intermedia de 1.6 litros. A este motor se le sumó un turbocargador Twin Scroll con válvula Westgate. El sistema Twin Scroll le permite tener eficiencia a bajas y altas revoluciones. La forma de la turbina de escape está diseñada en dos zonas, las cuales trabajan con 2 cilindros cada una. Se reduce el lag y se evita tener que utilizar sistemas complejos como la geometría variable, las cuales suelen trabarse con el tiempo. Esto ya justifica la letra T de THP. Las letras restantes HP no tienen que ver con el turbo, sino con la inyección directa de combustible a alta presión. De ahí las letras HP, de High Pressure. Este nombre THP es equivalente a TSI de Volkswagen o GDI de otras marcas. La inyección directa, al ingresar directamente a la cámara de combustión, reduce la temperatura de los cilindros. Esto alivia el sistema de refrigeración y permite aumentar la potencia. La tercera decisión tomada fue llevar la relación de compresión más allá del límite. Para el año 2006, fecha en la que saldría este motor a la venta, 10,5 a 1 era un número realmente elevado. Esto bajaría drásticamente el consumo de combustible en ciudad y a baja carga. Las emisiones también serían mínimas, pero pondría en riesgo la vida del motor turbocargado con un uso deportivo. No obstante, Peugeot decidió continuar, ya que era la única forma de tener las emisiones y consumo al mínimo. La cuarta decisión tomada fue reducir el apoyo de las bielas. Con un 30% más angostas que la competencia, la fricción entre la biela y el cigüeñal también serían mínimas. Pero esto forzó a PSA a elevar las exigencias del lubricante. Los cojinetes también debían ser de mayor tecnología y más costosos. Las válvulas también son finas para restringir menos el paso de aire y rellenas de sodio para extraer el calor con velocidad. La quinta decisión tomada para seguir reduciendo el consumo fue instalar un complejo sistema de rueda acoplable para la bomba de agua. De esta manera, la bomba podría desconectarse directamente y apagarse por completo, mejorando el calentamiento del motor por la mañana y reduciendo el consumo de combustible al no tener que mover la bomba de agua cuando no es necesario. El termostato se encuentra en una caja plástica y es pilotado electrónicamente. La velocidad de calentamiento del motor es rápida, incluso en temperaturas bajo cero. No obstante, todos los motores THP son armados con distintos componentes. El turbocompresor utilizado en las versiones de más potencia tienen distintos tamaños a los menos potentes. La tapa de cilindro de los motores de alta potencia como los THP 200 caballos utilizados en la RCZ poseen doble variador de árbol de levas, mientras que los de 156 caballos solo tienen uno en el árbol de admisión. Esta mejora es responsable de 15 caballos y además reduce drásticamente el turbolag de la turbina más grande que equipa. Sumado a esto, incorpora el sistema Valvetronic de BMW, el cual permite variar la alzada de las válvulas según la carga del motor. Otro factor que varía es la relación de compresión. Mientras más potencia tiene, menor es la compresión. Los de 150 a 174 caballos traen 10,5 de compresión, luego bajan a 10 y finalmente el THP 270 con su gran turbocompresor tiene 9,5 de compresión. Los inyectores del THP 208 son incluso más grandes que los del 156. Las computadoras Bosch que controlan al motor son distintas y más avanzadas según su versión. Los escapes del THP 200 tienen un catalizador más grande que permite mayor flujo y no es tan restrictivo. El motor de 270 caballos incluye pistones de aluminio forjados, pernos reforzados, bielas más duras, cojinetes mejorados con polímeros
y para garantizar un rendimiento constante, los pistones se enfrían desde abajo por un doble sistema de rociado de aceite. Y ahora, ¿por qué los motores THP son conocidos como THPUM? Si bien una buena parte de estos motores funcionan a la perfección, incluso potenciados y reprogramados, otra buena parte trajo muchos problemas. 1. La principal falla es la cadena de distribución. Todas las unidades lo sufrirán. Si bien estaba esperado que este sistema dure de por vida, la cadena tiende a estirarse con facilidad. Los patines plásticos que la conducen suelen partirse pasados los 50.000 kilómetros y el tensor hidráulico también es conocido por perder fuerza. Los engranajes donde la cadena trabaja también suelen desgastarse. Peugeot reformó todo el sistema en el año 2010 y se supone que estas fallas se redujeron al mínimo. Las nuevas cadenas de distribución que se venden para todos los motores THP tienen mejoras, dejando de ser un problema. 2. Los pistones son conocidos por fallar en las primeras versiones. Derretir o rajar un pistón no es nada raro en las versiones de 207 RC con 174 caballos. El motor ya viene bastante exigido y la computadora está programada para trabajar con temperatura de gases de escape del orden de los 950 grados centígrados. Esto resulta en una combinación algo explosiva en ciertas circunstancias para los pistones de aluminio. En caso de reprogramar el motor para extraer más potencia, los riesgos se duplican. El pequeño intercooler, por falta de espacio en estos pequeños hatch, no alcanza a refrigerar el aire recientemente comprimido y favorece violentamente al pistoneo y a las altas temperaturas en el cilindro. Sumado a todo esto, los THP 156 y 174 del RC fueron los primeros en caer en manos de los primeros chip tuners, que en busca de ganancias de potencia sin estar realmente conscientes de las limitaciones del motor, por afán de ser el mejor en exprimir el motor, tener los mejores tiempos en el cuarto de milla y presumir grandes números de caballos en los rodillos, llevaron el motor más allá de sus límites, convirtiéndolos en THPUMs rápidamente. Una vez que los pistones fallan, suelen rayar las camisas de los cilindros, lo que conlleva tiempos y costos de reparación exorbitantes. Las computadoras hasta el año 2008 también podían fallar súbitamente, perdiendo el control de un inyector, significando la muerte del pistón. 3. La bomba de alta presión es la culpable de temblequeos y problemas de encender el motor en caliente. Suelen tirar la toalla a los 100.000 kilómetros o antes. Su elevado costo de reemplazo la convierte en un dolor de cabeza para sus dueños. 4. El turbo trabaja demasiado caliente y se encuentra en el frente del motor, muy cerca del aire frío que entra. Este shock térmico es el responsable de rajaduras en la carcasa con las consecuentes pérdidas de presión y bajo rendimiento. El turbo también puede perder algo de aceite. 5. Suciedad carbonizada en válvulas. Esta es una falla común en todos los autos nuevos con inyección directa. No es solo de los THP, pero con más de 60.000 kilómetros, este carbón que se pega a las válvulas de admisión, debido a que no hay nafta pasando a través de ellas, puede provocar una leve pérdida de potencia. 6. La caja de agua donde se aloja el termostato suele tener fugas de agua y trabarse generalmente abierto. Esto provoca que el motor tarde más en calentarse, consumiendo más combustible y trabajando con el aceite más frío, lo que significa más fricción y más desgaste. 7. La válvula PCV se encarga de mantener las presiones de aire dentro del bloque en valores aceptables. Si esta válvula falla, puede ocasionar la rotura de los retenes y pérdidas de aceite por todos lados. Para reemplazar esta válvula puede ser necesario cambiar toda la tapa de válvulas, lo que lo hace algo muy costoso. Afortunadamente, las nuevas versiones THP fueron reformadas y ahora la válvula PCV viene separada de toda la tapa de válvulas, haciendo su reemplazo más sencillo y económico. 8. Los inyectores suelen funcionar bien, pero también son susceptibles a la suciedad. Si bien trabajan a alta presión cerca de los 120 bar, pueden taparse parcialmente y dejar pobre de combustible al motor, lo que significaría daños catastróficos en los pistones. 9. Consumo de aceite. Al tratarse de un motor turbo, los aros suelen tener más luz de lo normal para expandirse y no romperse. En algunas circunstancias, el aceite puede escurrirse y quemarse. Esto no es culpa del THP, sino que se trata de algo común en los motores turbo modernos. No obstante, todas estas fallas de los primeros THP fueron solucionadas, por lo que los nuevos THP podrían considerarse libres de fallas y seguros. Aunque la fama del THPUM ya está instalada y mucha gente sigue teniendo miedo de comprarlos, sobre todo las primeras unidades.
BMW abandonó esta alianza y comenzó a fabricar sus propios motores pequeños de 3 cilindros. ¿Vos te comprarías un THP? Gracias a GS por ceder parte de sus videos. Si necesitan un mecánico de THP, consúltenle. Link en la descripción a su canal. También puedes seguirme en Instagram como Repman22-. Si te gustó el video, no olvides de comentar, de ponerle me gusta y de compartirlo con tus amigos. Chau, monstruo. Nos vemos en la próxima.